¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Muy bien, ¿se me escucha bien? También, doctor. Bueno, buenas noches con todos. Disculpen que no haya podido ser a la hora programada. Vamos a hablar hoy día de antibioticoterapia en pediatría. Creo que es un tema importante. El uso de antibióticos tiene una especial relevancia en el tratamiento médico. Vamos a ver que el uso de antibióticos debe darse de una manera que se pueda curar o prevenir infección de manera eficaz, obteniendo el mejor resultado posible de manera segura, con mínima toxicidad y con el mínimo impacto en la selección de bacterias resistentes. Esto, ¿cómo lo logramos? Usando antibióticos solo cuando sean necesarios, seleccionar el fármaco más adecuado, usarlo en el momento apropiado, a la dosis y la vía de administración correctas y durante el mínimo tiempo necesario. Acá hay un flujograma, por ejemplo. Primero, iniciar antibiótico terapia solo cuando hay una evidencia razonable de infección. Seleccionar el antibiótico adecuado. Idealmente, tomar primero cultivos, luego iniciar tratamiento, el cual puede ser dirigido si ya tenemos la bacteria o puede ser empírico si no tenemos la bacteria. Y luego el tratamiento empírico, en 48 horas había que reevaluar lo que estamos haciendo para ver si continuamos con igual tratamiento o en todo caso desescalamos de una vía endovenosa a una vía oral o en todo caso cambiamos de antibiótico a uno más específico teniendo ya resultados de cultivos. O en todo caso parar los antibióticos si no hay evidencia de infección. Es importante tener en cuenta que nunca debe postergarse o retrasarse el uso de antibióticos en situaciones de gravedad. Situaciones de gravedad, por ejemplo, un shock séptico, ¿no? En una paciente con fiebre y neutropenia o en casos de meningitis, el uso de antibióticos tiene que ser lo más pronto posible. Inclusive, el inicio precoz de antibiótico dentro de la primera hora es una de las estrategias más importantes para disminuir la mortalidad en pacientes con shock séptico. Pero eso son situaciones obviamente de extrema gravedad. Eh, ¿Por qué es importante usar bien antibióticos? Es importante porque el mal uso de antibióticos incrementa las reacciones adversas a los fármacos, incrementa, este, disculpe, ¿se ve el puntero? Sí, doctor, se puede ver. Puede incrementar las alergias, incrementa la morbilidad y mortalidad en los hospitales, incrementa el tiempo hospitalario, crea bacterias resistentes, produce cambios en la flora intestinal, flora cutánea y incrementa los costos de atención. Por todo eso es importante tener un buen manejo de antibióticos. Esta es una lista de bacterias actualmente que son de gran prioridad para investigar, dada su resistencia y virulencia, ¿no? Acá hay tres categorías. Las críticas, por ejemplo, es el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems. Es una bacteria que actualmente es difícil de tratar, está en muchos UCIs, en cuidados intensivos, incluso en mi hospital hay también, y los pacientes pueden morir porque no hay más para darle. Es una preocupación. Luego hay bacterias de alta prioridad también, como está el Staphylococcus aureus, vancomicina resistente, que es raro pero preocupa, y otras de mediada prioridad, como es el neumococo, por ejemplo. Ahora, ¿qué se ha hecho en el mundo en pleno siglo XXI para mejorar la prescripción de antibióticos? Se ha ideado un programa que se llama PROA. Si no lo han escuchado, ya lo van a escuchar en algún momento. El PROA es el programa optimizado de uso de antibióticos en hospitales, el cual se debe instalar de manera obligatoria según la normatividad en todos los hospitales del Perú, ya sean de salud o, o del Ministerio de Salud o privados, ¿no? Es un programa multifacético para optimizar el uso de antibióticos y la vigilancia y su consumo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del PROA? Que es una iniciativa mundial
que ha demostrado efectividad donde se ha aplicado, especialmente en Europa y en Estados Unidos. El objetivo es que el uso antibiótico sea el más apropiado, principalmente eligiendo el antibiótico correcto, que tenga un espectro de acción adecuado, ¿no? Usando en las dosis, vía y duración correctas, ¿no es cierto? Y para esto, pues, hay que modificar muchas veces los hábitos de prescripción en nuestros hospitales, ¿no? ¿Qué otro objetivo del PROA tiene? Claro, también evitar gastos innecesarios, pero también es importante disminuir la aparición de cepas de bacterias resistentes, prolongar la vida útil de los antibióticos existentes, limitar los efectos este, económicos perjudiciales de resistencia, que se crean bacterias resistentes, ¿no? Y fortalecer la capacidad de los profesionales de salud para el uso correcto de los antibióticos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para tener estos programas de vigilancia de antibióticos? Y se han probado y son efectivos. Primero, mejorar los resultados clínicos, ¿no? A favor del paciente, obviamente, ¿no? Usar un antibiótico de la manera correcta disminuye efectos adversos y aumenta la efectividad en beneficio de la salud del paciente. También reducir el consumo de antibióticos, obviamente muchas veces no son necesarios, reducir el costo del tratamiento, esto es importante, y asimismo reducir la mortalidad de los pacientes por infecciones, reducir la creación de resistencia de la flora intestinal, por ejemplo, con el Clostridium difficile, y reducir los efectos adversos de uso de drogas, las cuales muchas veces podrían ser innecesarias. Muy bien, estos programas del PROA y la OMS clasifican los antibióticos en 4 niveles. Los de acceso, ¿no? El grupo A, que son estos que están acá, los del grupo de precaución, ¿no? Y los del grupo de reserva. Los de grupo de acceso, lo ven en la lista, son antibióticos comunes que debían usarse en la gran mayoría de las infecciones, tanto dentro como fuera del hospital, ¿no? Son los que más usamos realmente en mi hospital. Los que más usamos en mi hospital es ampicilina, usamos amoxicilina, usamos amicacina, metronidazol, usamos clindamicina, ¿no? Cefalexina, cefazolina, es lo que más usamos realmente. Y así debería ser. Son los de primera línea, como dice, ¿no? Y usar con precaución, ¿no? Otros medicamentos como son la citromicina, las cefalosporinas, las quinolonas, eropenem, piperacilina, tazobactam y vancomicina. Son fármacos, como dice, de segunda línea, solamente en algunos casos debidamente justificados, no que sea su uso rutinario. Esto llama la atención especialmente cuando muchos pacientes que son atendidos incluso en consulta ambulatoria les recetan ceftriaxona, un antibiótico de amplio espectro que generalmente no es necesario. Luego viene el grupo de reserva. Son antibióticos que se usan con última instancia para infecciones multiresistentes, ¿no? Y que debían ser usados con mucho cuidado y generalmente para su uso los comités de PROA de los hospitales requieren su autorización. Son la última línea de defensa contra infecciones multiresistentes. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar el uso de antibióticos? Evitar la prescripción excesiva de antibióticos, evitar los antibióticos de amplio espectro en lo posible, ¿no? Evitar combinaciones fijas de antibióticos que no siempre son necesarias, que la selección del antibiótico sea correcta, a la dosis correcta, el intervalo de administración correcta, por la vía de administración más adecuada, por la duración de tratamiento correcto. Prolongar demasiado el uso de antibióticos favorece la aparición de cepas resistentes, ¿no? Asimismo, también es importante no demorarse en la indicación antibiótico si es que es juicioso iniciarlo, porque la demora implica complicaciones y cuando el paciente se complica requiere más antibióticos. Muy bien,
Ya que hemos hablado de estos temas generales de antibióticos, vamos a hacer un repaso rápido de los diferentes infecciones, sistemas, y vamos a revisar cuál sería la antibioticoterapia empírica recomendada para cada una de las infecciones. Infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo. Vemos que las bacterias más importantes son el neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae, en mayores de un mes o 3 meses. En la etapa neonatal son importantes los gram negativos. Muy bien, ahí hay unas características del líquido cefalorraquídeo para distinguir, que ayuda a orientarse si la infección es por virus o por bacteria. En una meningitis bacteriana es clásico una pleocitosis más de 1000, que el predominio de los leucocitos encontrados sea a polimorfonucleares, que las proteínas estén muy elevadas, generalmente más de 100, y que la glucosa esté muy baja, ¿no? Generalmente por debajo de la mitad de la sérica. Y esto lo diferenciamos, nos orienta a diferenciar mucho la meningitis viral, que es la meningitis más frecuente actualmente, en la cual es la pleocitosis generalmente de menos de 300. El predominio mayormente es de monomorfonucleares, aunque al inicio puede ser polimorfonucleares. Las proteínas se elevan, pero se elevan poco, generalmente entre 50 a 100, y la glucosa se mantiene normal. Muy bien. Acá hay otro cuadro que les puede ayudar también al respecto. ¿Y qué antibiótico usamos? Usamos generalmente esta combinación que es vancomicina con ceftriaxona. La ceftriaxona va a actuar, generalmente actúa muy bien sobre Haemophilus influenzae, actúa muy bien sobre Neisseria meningitidis, pero solo cubre alrededor del 86% de los neumococos, porque hay un porcentaje de neumococo que produce meningitis y es resistente a la ceftriaxona. Y para cubrir ese porcentaje importante de neumococo resistente a ceftriaxona es que se le agrega vancomicina para cubrir ese neumococo resistente a ceftriaxona. Entonces, la recomendación actual para una meningitis bacteriana es la combinación de vancomicina con ceftriaxona. La duración del tratamiento va a depender si es neonato, menor de 3 meses o mayor de 3 meses. Y también depende de la bacteria identificada cuando se logra identificar la bacteria. Se sigue recomendando el uso de dexametasona en una meningitis bacteriana. ¿Por qué? Porque la muerte de las bacterias por el antibiótico va a implicar mayor liberación de reactantes de fase aguda, de producción de citoquinas, mayor edema cerebral y incremento de la presión intracraneana, lo cual puede producir hipoxia cerebral, mayor mortalidad y mayores secuelas. Entonces, para prevenir el incremento de inflamación por la muerte bacteriana, es que se le brinda 4 días de dexametasona a las dosis que ustedes ven ahí. Y esto ha demostrado disminuir mortalidad y disminuir secuelas, especialmente cuando se trata de neumococo o Haemophilus influenzae tipo B. Muy bien, vamos a hablar de encefalitis viral, que actualmente es la infección del sistema nervioso central más frecuente. Vamos a ver que lo producen diversos virus, y el más frecuente son los enterovirus. Sin embargo, el más severo, el que puede llevar incluso a mortalidad, es la encefalitis por herpes virus tipo 1. ¿Cómo diagnosticamos una encefalitis viral? Pues se requiere dos criterios: estado mental alterado, de una duración más de 24 horas, sin una causa clara, y que presenta dos o más de los siguientes criterios: fiebre, convulsiones, hallazgos neurológicos focales, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, una neuroimagen sugestiva o anormalidades en el electroencefalograma compatibles con encefalitis. Acá vemos una resonancia magnética, por ejemplo, en la cual vemos imágenes hiperintensas, anormales en corteza y sustancia blanca, a nivel parietal y temporal, ¿no? Compatibles pues con una encefalitis por herpes virus tipo 1. Este, Muchas veces no logramos la identificación del virus y nos ayuda mucho, sin embargo, para esto, las pruebas de PCR para virus, ¿no? Una prueba disponible en nuestro medio se llama Interpex.
que detecte estos virus. El resultado sale generalmente en 24 o 48 horas y nos es útil, es cierto. Una limitante puede ser el costo, no lo tengo en mi hospital. El costo está alrededor de 600 soles, más o menos. Y un estudio más completo de PCR sería el FilmArray. FilmArray, el costo es alrededor de 2.000 soles de manera particular, no lo tengo en mi hospital, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque no solamente detecta mediante técnicas de PCR virus, sino también detecta bacterias, ¿no? Y esto eleva el diagnóstico etiológico de las infecciones del sistema nervioso central de manera muy importante, ¿no? Entonces, es recomendable. Es algo que por motivos económicos no se puede realizar. Estos exámenes de PCR obviamente son de examen de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Si sospechamos de encefalitis viral, digamos, ¿qué tratamiento vamos a dar? Damos aciclovir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la aciclovir combate la infección por herpes virus, que es la encefalitis más severa. Y el aciclovir hay que iniciarlo de manera temprana para que sea más efectivo. Ahí están las dosis. Ustedes me dirán, doctor, pero el herpes virus no es la encefalitis viral más frecuente es enterovirus, sí, pero la encefalitis por herpes virus es la más severa, hay que iniciarla prontamente. Aún no tengamos resultados de PCR, hay que iniciarla prontamente si las características clínicas y laboratoriales son compatibles con encefalitis viral. Aciclovir se inicia tempranamente. Y si en el líquido cefalorraquídeo se encuentra pleocitosis, ¿no? Hasta no tener resultados de cultivo o de PCR que descarte una infección por bacterias, se podría dar la misma cobertura antibiótica que se da para una MEC bacteriana, es decir, vancomicina cetraxona, además de dexametasona. Entonces, el inicio empírico para una encefalitis que pareciera ser una encefalitis viral podría incluir aciclovir, vancomicina, cetraxona y dexametasona. Muy bien, vamos a continuar. Son varios temas a revisar. Vamos a hablar de la infección más frecuente en pediatría y creo en adultos también. Son los resfriados comunes. Sabemos obviamente que un resfriado común no requiere antibióticos, ¿no es cierto? Ya que los antibióticos no matan virus. Ni aunque le pongan meropenem vancomicina, obviamente al rinovirus al, no le va a hacer nada, ¿no? Al parainfluenza, al coronavirus, no le va a hacer nada los antibióticos, porque los antibióticos no combaten virus, ¿no es cierto? Sin embargo, si esta rinofaringitis aguda sospechamos que es influenza, podría darse oseltamivir bioral, ¿no? Como tratamiento de influenza. Ahora, ¿cuándo sospechar de influenza? Sospechamos de influenza cuando es una rinofaringitis, ¿no? Signos catarrales de la nariz, con faringitis bacteriana, inflamación de garganta, que produzca fiebre alta, mialgias, mucho malestar, ¿no? Y con escasos signos catarrales, es oriente a influenza. Eso lo diferencia un poco del resfriado común. Ahora, a todos los pacientes que uno sospecha de influenza, habría que darle oseltamivir, que dice la Academia Americana de Pediatría, el UpToDate. Dice que hay que darlo especialmente en aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer influenza severa. ¿Quiénes son los pacientes que pueden hacer influenza severa? Son pues los menores de 5 años, los mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con comorbilidades importantes como el asma, problemas neurológicos, enfermedad pulmonar crónica, cardiópatas, problemas de la sangre, endocrinológicos, problemas renales, inmunosupresión de algún tipo, obesidad, ¿no? Por ejemplo, en esos casos la influenza puede ser severa y sería adecuado iniciar oseltamivir apenas se sospeche de influenza. Lamentablemente en nuestro medio la confirmación que es influenza a través de un examen de IFI viral o PCR de secreción nasofaringea demora 2 o 3 días al menos. Y como el oseltamivir va a ser efectivo, más efectivo mientras más temprano se use, pues hay que ver los factores clínicos, ¿no? Asociados. Muchas veces no tenemos el resultado a la mano
rápidamente para decidirlo, ¿no? Al menos por el momento. ¿Qué más? ¿Por qué no usar antibacterianos en un resfrío común? ¿Por qué? Porque los antibacterianos pues alteran la flora respiratoria, por ejemplo, ¿no? Aparte de la flora intestinal. Pero alterar la flora respiratoria selecciona bacterias resistentes, de tal manera que si el paciente se complica su resfrío con una otitis, va a ser una otitis por bacteria resistente a lo que le estás dando. Si se complica alguna sinusitis neumonía, va a ser resistente a los antibióticos que estás dando. Estás seleccionando en su flora respiratoria bacterias resistentes y lo estás poniendo en más riesgo. Los antibióticos alteran la flora digestiva, claro, puede producir diarrea por antibióticos. El uso de antibióticos incrementa los costos, obviamente. Y muchas veces la señora, como ha visto que cada vez que se resfría le recetan amoxicilina y ve que la amoxicilina no le hace nada al resfrío, obviamente que no hace nada al resfrío. Entonces ya no quiere que recetan amoxicilina, requiere comprar de marca. Y si es posible, otro medicamento. Entonces recetan amoxicilina de marca, que cuesta, o amoxicilina con ácido clavulánico, que tiene más efectos adversos, una cefalosporina de segunda o tercera generación carísima, con mayores efectos adversos y más amplio espectro. Y todo eso de manera innecesaria, por complacer a un paciente o a los padres de un paciente que está mal informado. Y no estamos dispuestos a explicarle cómo son realmente las cosas, ¿no? Que un resfrío no requiere antibióticos, que lo ponemos en riesgo. Además, pues hay que tener en cuenta que muchos niños no toman antibióticos, jarabes así nomás, hay que obligarlos a que tomen jarabes, hay que abrirles la boca a las fuerzas, pegarles para que tomen su antibiótico, prohibirle varias cosas, o en todo caso ponerle antibióticos vía intramuscular, lo cual es doloroso y puede complicarse con abscesos glúteos y otras complicaciones mayores, ¿no? Entonces ustedes dirán, doctor, ¿y qué hacemos con un resfrío? Pues a un resfrío, reposo en casa, evitar la exposición al aire frío, contaminantes ambientales, aplicación de gotas en la nariz para la tupicidad nasal, de solución salina, agüita con sal nomás, paracetamol o ibuprofeno en el momento de dolor o fiebre, ¿no? En el momento que la fiebre le moleste mayormente, pero no darlo en horario, y evitar otros medicamentos que realmente son ineficaces y tienen claros efectos adversos. Revisen el up-to-date al respecto, van a ver que eso es realmente que se hace con resfrío, no se hace más. Obviamente, el resfrío se puede complicar, así que lo puedes citar en unos 3 días por consultorio y le puedes explicar cuáles son los signos de alarma de las complicaciones que puedan requerir que venga por emergencia, ¿no? Un resfrío común puede desencadenar una crisis asmática, entonces si hay respiración rápida, vendrá la emergencia. Lo que comienza como resfrío común puede progresar a una neumonía viral, si hay respiración rápida, que venga emergencia. Un resfrío común se puede complicar con otitis media, ceotalgia, que venga para darle tratamiento para el dolor y probablemente ver la posibilidad del antibiótico para otitis. Entonces, si bien un resfrío común no requiere antibióticos, alguna de sus complicaciones sí podría requerir antibióticos. Ahí están las complicaciones para que las revisen. La otitis media. La otitis media generalmente ocurre como una complicación de resfrío común. Ocurre generalmente a partir del tercer cuarto día de un resfrío común. Como ustedes saben, pues las secreciones se acumulan en el oído medio por la inflamación de la trompa de Eustaquio. Luego, las bacterias que colonizan la nasofaringia, pues proliferan en la retención de secreciones a nivel de oído medio y pueden producir una otitis media bacteriana, ¿no? Ahí están los 3 criterios que establece la Academia Americana de Pediatría para definir una otitis media. Generalmente está determinado por otorrea o por eritema y protusión timpánica, especialmente la protusión timpánica, ¿no? Como ven ahí, los grados de protusión timpánica. Las otitis medias pueden ser virales, son virales generalmente en un inicio y algunas se complican con bacterias. ¿Qué bacterias hablamos en otitis media? Principalmente neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Son las 3 bacterias que hay que tener en cuenta. Ahí están las diferencias de un oído normal y de una otitis media. A veces hacen otorrea, como ven este niño que me llegó al hospital una vez.
Ahora, ¿cuándo se debe dar antibiótico para otitis media? Primero, los niños menores de 6 meses con otitis medias, todos ellos deben recibir antibióticos. Los niños entre 6 meses y 2 años también deberían ser antibióticos, aunque en menor grado de recomendación. También los niños que sean mayores de 2 años, que luzcan tóxicos, tengan otalgia persistente que dure más de 2 días, tengan fiebre alta, que tengan otitis bilateral o tengan otorrea. O en todo caso, no es seguro que regresen a un control para verlos sin antibiótico. ¿Y cuándo podrían no darse antibióticos? Niños mayores de 2 años, que no tengan inmunosupresión, que tienen otitis unilateral, sus síntomas son leves, sin otorrea, y es confiable que los padres regresen en 2 o 3 días a un chequeo y lo observamos sin antibióticos. En este caso, los padres deben entender el beneficio de no darle antibióticos. Por eso el beneficio de no darle antibiótico es que evita todos los efectos adversos que tienen los antibióticos. Muchas otitis medias se resuelven sin antibióticos. Es por eso que se puede dar este chance de manejarlo sin antibióticos y reevaluarlo en 2 días. Pero si hay datos de severidad o factores que aumenten el riesgo de complicaciones, pues hay que dar antibióticos. ¿Qué antibiótico usamos? Amoxicilina sigue siendo el tratamiento de elección, especialmente aquellos que tienen su vacunación completa contra Haemophilus influenzae. La amoxicilina se usa a dosis altas, a 80-90 miligramos por kilo. ¿Por qué se usan dosis altas? Porque aquí cubrimos neumococo. Y el neumococo requiere dosis altas para controlarse de penicilinas, ¿no? ¿Qué más? Si hay fallo al tratamiento antibiótico, se puede usar amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima. Y aquellos que no toleren la vía oral, casos muy raros y especiales, puede ser ceftriaxona intramuscular 1, 2 o 3 días. Si son alérgicos a las penicilinas, según la Academia Americana de Pediatría, se puede usar cefalosporinas de segunda o tercera generación, pero no las de primera generación, ¿ah? Porque la alergia a penicilinas hace alergia cruzada con cefalosporinas de primera generación. Podría ser la de segunda o tercera, pero no la de primera generación. Pero según el UpToDate dice que no hay que arriesgarse tanto, es mejor dar otro tipo de antibiótico, como es un macrólide o clindamicina. Sin embargo, los macrólidos y clindamicina no cubren bien el neumococo. Por eso yo recomiendo, en caso de alergia a penicilinas, en nuestro medio podemos usar el cloranfenicol, que tiene buena acción sobre neumococo y Haemophilus influenzae. Esos son datos de la sensibilidad local. Muy bien, seguimos avanzando. Sinusitis bacteriana. La sinusitis bacteriana también es complicación de un resfrío. Ahí están los senos paranasales. Ahí está la edad de desarrollo de los senos paranasales. El- las bacterias que producen sinusitis prácticamente son las mismas de una otitis media. Son bacterias que normalmente colonizan la nasofaringe y esperan su momento para producir infección, ¿no? Ustedes saben que un resfrío produce edema, eritema de la mucosa nasal, puede producirse obstrucción de los senos paranasales, llenarse de secreciones. Las bacterias proliferan y hacen sinusitis bacteriana, ¿no? El tratamiento, la forma de presentación de una sinusitis bacteriana puede ser de 3 tipos: enfermedad persistente, cuando los síntomas catarrales de un resfrío no desaparecen, sino persisten, ¿no? Por más de 10 días. Cuando de lo que el niño está resfriado, los síntomas catarrales que al tercer, cuarto día ya deben empezar a bajar, incrementan, ¿no? O aparece fiebre después de una mejoría inicial, es una forma de presentación de sinusitis. O en todo caso, de un momento a otro comienza con una forma severa, con fiebre y rinorrea purulenta, ¿no? Son las tres formas de presentación de sinusitis bacteriana. Se puede pedir una placa, si hay duda diagnóstica, no es necesaria que se tome siempre. Acá, por ejemplo, hay un nivel hidroaéreo y una sinusitis maxilar. Se recomienda iniciar antibiótico en todo caso de inicio severo
o empeoramiento clínico, y los que se presentan como enfermedad persistente podría observarse unos 3 días y reevaluar. Los antibióticos son prácticamente los mismos. Amoxicilina pura o amoxicilina con ácido clavulānico puede ser una opción. También puede usarse cefuroxima, y también puede usarse eh, ¿cómo se llama? Levofloxacina en adolescentes, ¿no? Es una buena opción también. Lo que sí no se recomienda es el cotrimazole y la citromicina, ¿no? No tiene buena acción sobre el neumococo ni Haemophilus influenzae. Muy bien, el tratamiento debe continuarse al menos hasta 7 días después de que los síntomas se hayan revertido. El tratamiento para una sinusitis bacteriana generalmente es entre 10 a 14 días, generalmente. Muy bien. Una, una sinusitis bacteriana puede complicarse con una celulitis periorbitaria, ¿no? Como ven en este caso. Y la causa más frecuente de una celulitis orbitaria son las etmoiditis, o sea, una sinusitis etmoidal. Ahí vemos, por ejemplo, la gran protusión ocular. Acá vemos otro paciente, ¿no? Celulitis orbitaria. Acá vemos la tomografía, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque las etmoiditis, ¿no? Afectan estas celdas etmoidales y esta lámina de hueso muy delgada que se llama lámina papirácea, por aquí atraviesan las bacterias y producen infección, ¿no? Acá se ve claramente cómo la protusión ocular por una celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria, pues, son infecciones severas que pueden hacer perder la vista y el paciente incluso puede perder la vida, porque esto puede progresar a una meningitis, a un absceso cerebral o una trombosis del seno cavernoso. Son infecciones severas. Acá les presento una paciente de 7 años que tuvimos hace unos 3, 4 años en el hospital. Este, Fue una paciente que hizo una celulitis orbitaria, ¿no? Esta es su tomografía. Verán cómo acá, pegado a la lámina papirácea, hizo un absceso superióstrico. La paciente se le inició vancomicina y ceftriaxona, que es el manejo que hemos usado empírico para estos casos y nos ha ido bien. Entró a sala 2, 3 veces y tuvo buena evolución, se recuperó. ¿Qué más? Infecciones respiratorias altas, tenemos la faringitis aguda. La faringitis aguda, acá tenemos una faringitis aguda viral. La faringitis aguda viral es solamente eritema y dolor faríngeo. No requiere antibióticos. Generalmente va acompañada de signos catarrales y es una rinofaringitis, es decir, es un resfriado común. Ahí están las causas, como le dije, virales y bacterianas. Y cuando son bacterianas, la más frecuente es el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y él suele producir supuración faríngea. Acá tenemos dos niños de 10 años y vemos la diferencia. En el lado izquierdo vemos eritema difuso a la orofaringe, ¿no? De una faringitis viral. En el lado derecho vemos el niño, es un niño distinto, ¿ah? Que tiene supuración amigdaliana, ¿no? Que es una faringitis supurada, ¿no? Que mayormente es bacteriana y mayormente es por Streptococcus pyogenes. Pues, para diferenciarlos también puedes aplicar los criterios de Centor, ¿no? Que se usa en niños mayores de 2 años, de 3 años. Mientras más criterios tengas, más cerca está de una faringitis estreptocócica. Los criterios son la fiebre, inflamación amigdaliana con exudado, adenopatía cervical anterior dolorosa, esa adenopatía que está por delante de la mitad superior del esternocleido mastoideo, y ausencia de tos. Ausencia de tos. Los niños con faringitis supurada bacteriana generalmente no tosen. Y generalmente no tienen signos catarrales. Un niño con faringitis estreptocócica que requiere antibiótico generalmente tiene fiebre, dolor orofaringio, faringe supurada, no tose y no tiene signos catarrales. ¿Qué tratamiento damos? A ver.
Acá tengo otras imágenes de faringitis supurada. Ustedes saben que el Streptococcus pyogenes produce una toxina, ¿no? Eritrogénica, entonces puede dar lugar a una escarlatina, ¿no? Que es una reacción a esta toxina, ¿no? Que produce lo que se llama piel de lija, un exantema difuso, micropapular, eritematoso. Suele respetar el centro de la cara, alrededor de boca y nariz, que se llama el triángulo de Filatop. Y a nivel de los pliegues cutáneos, como el pliegue cubital acá, produce unas líneas que se llaman las líneas de Pastia. Y produce una lengua afrangüesada, ¿no? Escarlatina. La escarlatina no requiere un tratamiento especial, simplemente tratas la etiología bacteriana, su amoxicilina generalmente. Ahora, había dicho que la mayoría de las faringitis supuradas son bacterianas, sin embargo hay dos virus que producen faringitis supurada, que son el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, ¿ya? Pero obviamente es más rara, ¿ya? Generalmente se dan en escolares y adolescentes, y suelen tener hepatoesplenomegalia y un exantema previo al uso de antibióticos, aunque después de antibióticos aparece con más frecuencia aún. Y en el hemograma suelen tener este, una leucocitosis con linfocitosis, ¿no? Y linfocitos atípicos, además de elevarse un poco las transaminasas. Entonces, produce lo que se llama un síndrome mononucleósico. En estos casos, tratamiento solo de soporte, obviamente no se da antibióticos. Entonces, si tienen un niño con faringitis supurada, digamos que tiene el hígado un poco grande, y le tomas, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tiene una faringitis supurada, con malestar general, hígado un poco grande, tómale un hemograma y perfil hepático. Si en el hemograma ves leucocitosis con linfocitosis y transaminasas ligeramente elevadas, sospecha de un síndrome mononucleósico. Pide exámenes para Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Y no le des antibiótico. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si no tiene esas características, es un niño que viene con fiebre, dolor orofaringio, tiene supuración amigdaliana, no hay hepatomegalia, no hay exantema previo, pues sospecha que es una faringitis estreptocócica. El tratamiento de elección es amoxicilina. Amoxicilina a dosis normales, a 30 miligramos por kilo, ¿ya? No requiere dosis altas, porque la Streptococcus pyogenes, a diferencia del Streptococcus pneumonia, el Streptococcus pyogenes es muy sensible a penicilinas, pero hay que darlo por 10 días, tratando de evitar complicaciones autoinmunes posteriores. Ustedes saben que el Streptococcus pyogenes puede producir en 3 4 semanas complicaciones autoinmunes, como son la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Tratando de evitar esto, estas infecciones estreptocócicas se tratan y se tratan por 10 días, como está en este cuadro acá. Una faringitis supurada también puede complicarse con una celulitis, o un absceso paratonsiliar, ¿no? Un absceso o celulitis retofaringio. Acá vemos, por ejemplo, un paciente en la cual hay una caída del pilar, una protusión, ¿no? Por una complicación de la faringitis supurada, y en estos casos, pues, el paciente va a tener trismos, es decir, dificultad para abrir la boca. ¿Por qué? Porque esta inflamación es próxima a la articulación temporomaxilar, entonces no puede abrir la boca de manera total. En estos casos lo que hacemos es pedir una tomografía de la zona con contraste y ver si está en fase de celulitis o ya se ha abscedado, es un absceso, ¿no? Estos pacientes se hospitalizan, damos cobertura antibiótica con ceftriaxona más clindamicina, y, si la colección es más de 2 centímetros, pues se drena. Si es menos, tratamiento antibiótico y se resuelve. Hay una forma especial de faringitis que se llama la faringitis, es una faringitis vesicular, en las cuales el paciente está con fiebre, mucho dolor orofaringio, y se producen lesiones tipo aftas y vesículas en paladar blando, ¿no? Úvula, velo paladar y pilares, ¿no?
Y esto muchas veces los colegas se asustan y como se asustan le dan antibiótico, ¿no? Pero ojo, fíjense, ahí el problema es paladar blando, no es supuración, son lociones tipo aftas. Las amígdalas suelen no tener supuración. Esto es una herpangina. La herpangina no se trata con antibióticos ni antivirales, el tratamiento es solo soporte. Estos pacientes con herpangina suelen venir con fiebre y babeando a la emergencia. Generalmente son niños menores de 5 años. Si le llega a la emergencia un niño menor de 5 años con fiebre y babeando, lo más seguro que es herpangina, ¿no? Miren bien su orofaringe. Lo que se indica dieta líquida, dieta blanda, sin irritantes, sin cítricos, antipiréticos, analgésicos, y en 3 4 días los síntomas revierten y va a estar bien. Generalmente no se complica, aunque estén atentos a que no comience a presentar signos de encefalitis viral, porque esta infección de herpes angina la produce el virus Coxsackie tipo A, el cual es un enterovirus y son los virus que con mayor frecuencia causan encefalitis viral. Otra forma de faringitis vesicular es la gingivoestomatitis herpética, que es la prima infección por el herpes tipo 1. Pero en estos casos, las vesículas no se quedan en paladar blando, sino que salen a la parte anterior de la boca, incluyendo labios. En estos casos, pues sí se da aciclovir, ¿no? Porque se piensa en herpes virus tipo 1, ¿no? Muy bien, estamos avanzando, vamos a hablar de neumonía. La neumonía, yo creo que la mejor definición es la inflamación infecciosa de estructuras pulmonares, tales como son bronquios, bronquiolos y alveolos. Y tenemos la neumonía bacteriana típica, la neumonía bacteriana atípica y la neumonía viral. La neumonía bacteriana típica son producidas por bacterias, las clásicas como neumococo, Mosifluenzae, Moracella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, y va a producir un compromiso parenquimal generalmente localizado, un solo lóbulo. Como en la imagen vemos, una neumonía bacteriana típica del lóbulo superior derecho. Las bacterianas atípicas son producidas por bacterias como son Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumonia. Es la neumonía más frecuente en escolares y producen inflamación bronquial difusa bilateral, producen un síndrome obstructivo bronquial. Y en la placa se ve incremento de la trama broncovascular bilateral difusa, como estos casos, ¿no? Y el paciente suele haber sibilantes. Mientras que la neumonía bacteriana típica, los síntomas son localizados. En esta área de neumonía bacteriana típica, pues el murmullo va a estar muy disminuido o abolido y podría escucharse crepitantes o soplo tubárico. La neumonía viral lo producen diversos virus, ¿no? El más frecuente es el sincitial respiratorio, el que produce bronquiolitis. Realmente la bronquiolitis es tu primera neumonía viral en menor de 2 años. Y otros virus, ¿no? Que la producen. Generalmente es mucho más frecuente en menores de 5 años y comienza con signos catarrales, luego tiene tos, luego respiración rápida y se escuchan a nivel pulmonar síntomas de inflamación bronquial, como son sibilancias roncantes y subcrepitantes, especialmente subcrepitantes bilaterales difusos. En la placa, al igual que la bacteriana atípica, se ve datos de inflamación bronquial y atrapamiento aéreo. Aquí la inflamación es de bronquios y bronquiolos de manera difusa y produce un síndrome obstructivo bronquial. Generalmente es propia de menores de 5 años, sin embargo, puede producirse también en niños más grandes, como esta niña de acá de 4 años, pero tiene que ser por virus muy agresivos como un virus influenza, por ejemplo. Asimismo, se neumonía adquirida en la comunidad, cuando, bueno, un niño previamente sano viene de su casa con la infección. Y neumonía intrahospitalaria, cuando la neumonía se desarrolla después de 48 horas del ingreso al hospital. Acá vemos algunas imágenes que voy a compartir con ustedes. Esta es una neumonía bacteriana típica del lóbulo superior derecho, niño 5 años. Días después de tratamiento, vemos cómo se resuelve la neumonía. En adultos generalmente demora más días la resolución de la imagen.
Esta es una neumonía del lóbulo medio con derrame laminar, ¿no? El lóbulo medio, como ustedes saben, está en el área paracardíaca derecha. Cuando se afecta el lóbulo medio, hay una radiopacidad debajo de la cisura horizontal y borra la silueta cardíaca derecha, como en este caso, y aparece una imagen triangular a nivel de la sombra cardíaca, como ven acá. Cuando esta imagen triangular es estrecha, sospechamos de atelectasia, y cuando es amplia o con bordes convexos, como el borde inferior de esta lesión, sospechamos de una neumonía. Y esta es una neumonía sin lugar a dudas, ya que viene asociado a un derrame paraneumónico laminar, como ven acá, un despegamiento de la pleura. En las neumonías, especialmente la bacteriana típica, su complicación más frecuente es el derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico, el líquido va borrando el seno costodiafragmático del lado afectado y hay una reopacidad que asciende con una concavidad superior interna que se llama la línea de Damaso. Es una línea generalmente difuminada, borrosa, ¿no? En este caso. Acá vemos otro paciente. Aquí el derrame es más grande. Solamente cuando el derrame es moderado o severo, desplaza el corazón y mediastino hacia el otro lado, como en este caso. Acá tenemos una neumonía bacteriana a nivel del pulmón derecho, complicada con cavitaciones con niveles subaéreos. Cavitaciones de paredes delgadas que se llaman neumatoceles, ¿no? Los neumatoceles son clásicos de la infección por Staphylococcus aureus. Esta es una neumonía atípica por micoplasma. Fíjese el incremento de la trama. Es una paciente adolescente. Este es un paciente con bronquiolitis aguda, incremento de la trama bronquial bilateral, atrapamiento aéreo evidenciado por la horizontalización de las costillas, radiolucidez periférica, radiolucidez retroesternal. Ah, las, en las neumonías virales, su complicación más frecuente son las atelectasias. La atelectasia más frecuente en una neumonía viral es la del lóbulo medio. Aquí tenemos una atelectasia del lóbulo medio. Vemos cómo la cisura horizontal ha sido traccionada hacia abajo, ¿no? Y borra la silueta cardíaca del lado derecho. En 24 o 48 horas esta atelectasia se abre y desaparece la imagen, como en este caso. Esta es una neumonía viral también que se ha complicado, se ha sobreinfectado, ¿no? Se ha sobreinfectado con un compromiso neumónico con broncograma aéreo a nivel basal izquierdo y con una atelectasia del lóbulo medio de esta zona. Muy bien, ahí les dejo recomendaciones para antibiótico terapia empírica según la condición en la cual se da la neumonía, para que lo revisen. Y estas son las dosis de medicamentos que se recomiendan para una neumonía. En lo que es ampicilina y penicilina G, se recomiendan dosis altas cuando pensamos en neumonía en nuestro medio. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje importante de neumococo de resistencia intermedia a las penicilinas en nuestro medio. Es decir, que el neumococo, un porcentaje importante, va a responder solamente a dosis altas de penicilinas. Pues en nuestro medio se recomienda dar dosis altas de penicilinas cuando se piensa en cubrir neumococos, por ejemplo, en neumonías. Dosis altas de penicilinas, pensando en ampicilina, son 300 a 400 miligramos kilo día. Y ampicilina G sódica, 300.000 a 400.000 unidades, ¿no? Kilo día. Amoxicilina, 80 a 90 kilo día. Muy bien, ahí están las demás que se pueden usar, según el caso. Vamos a hablar rápidamente de infecciones urinarias, no quiero cansarlo mucho. Saben que
Tenemos la cistitis, que son itus bajas, en las cuales solamente hay síntomas inflamatorios vesicales, y las pielonefritis, cuando se agrega fiebre, vómitos, dolor lumbar, ¿no? Es más frecuente en las damas porque la uretra es más pequeña, menos protección, el varón es un poco más raro. La E. coli es el germen más frecuente, es el que hay que cubrir en estos casos. Este, el antibiótico empírico debe iniciarse apenas se tenga la sospecha clínica radiológica. No se debe esperar al urocultivo, porque si se espera el urocultivo sale en 4 o 5 días. En 4 o 5 días, una cistitis progresa a una pielonefritis, o una pielonefritis, pues va a empeorar mucho al punto que se hospitalice si es que no inicias antibiótico. Entonces, ¿cómo sospechas de infección urinaria? Sospechas pues por los síntomas y porque tomas un examen completo de orina en la cual ves una leucocituria importante. Para el tratamiento antibiótico hay que tener en cuenta la sensibilidad local. Este es un estudio un poco antiguo. Este, Sin embargo, no ha cambiado mucho la resistencia. Acá tengo, por ejemplo, de mi hospital hace 2 o 3 años, en las cuales vemos que los mejores fármacos que tengo para tratar una cistitis, por ejemplo, está la nitrofurantoína, una resistencia cerca del 1%, nada más. Nitrofurantoína, buen fármaco para cistitis, pero ojo, no se puede usar en pielonefritis porque no se concentra bien en parénquima renal. Para una cistitis, ¿qué más se puede usar? Podría usarse una cefalosporina de segunda generación, tal vez, como una cefuroxima. Un momento. ¿Qué más? Este, ciprofloxacina se puede usar, pero hay una resistencia importante. Y para un paciente que se hospitalice, la amicacina es una buena opción, resistencia solo del 3%. Ceftriaxona también, pero la resistencia es un poco más alta. Como les dije, tratamiento bioral, se puede usar nitrofurantoína, amoxicilina con ácido clavulánico, tal vez una cefuroxima, ¿no? Fluoroquinolonas podría ser también ciprofloxacina, y en pacientes adolescentes podría usarse levofloxacina. Para pacientes que requieren tratamiento parenteral, amicacina buena opción, también cefalosporinas podrían usarse. Infecciones digestivas, acá hay un cuadrito que trata de diferenciar la infección intestinal viral de infección intestinal bacteriana. Generalmente la infección intestinal viral son diarreas acuosas, sin moco, sin sangre o con poco moco, y son frecuentes asociadas a vómitos, y obviamente una infección viral pues no se da antibiótico, ¿no? La infección intestinal bacteriana generalmente son deposiciones semilíquidas con moco, a veces con sangre, y lo que estamos usando actualmente más es la citromicina o la furasolidona, ¿no? Una alternativa puede ser ciprofloxacina, pero la ciprofloxacina, como no hay jarabe en nuestro medio, pues generalmente son pacientes que pasan pastillas, que son niños mayores de 6 7 años, ¿no? Y cuando se hospitalizan, generalmente el tratamiento es ceftriaxona o ciprofloxacina endovenoso. Acá está la resistencia de la Shigella en mi hospital. Vemos que a cotrimoxazol no se debe usar, ni hablar, resistencia al 100%, pero es sensible, generalmente a ceftriaxona, muy sensible, ¿no? Ciprofloxacina un poco menos, un poco más de resistencia. Amicacina para una Shigella no se usa, si bien en vitrio responde, pero en vivo no es efectivo. Muy bien, vamos a pasar un poco más rápido, se nos acaba el tiempo. Las infecciones de piel, hay que pensar más que todo en Staphylococcus aureus. Acá tenemos una
picadura de insecto sobreinfectada en pierna, una celulitis. Esta es una varicela sobreinfectada, una varicela que produjo una celulitis de cuello, ¿no? Antes se veía varicela, ahora se ve menos, gracias a la vacunación que se hace a los niños al año. La varicela ya es mucho menos frecuente. Esta es una varicela bulosa también. Estos niños veía antes, ahora ya es raro, gracias a la vacunación. Varicela complicada también, varicela complicada. Y este es un prurigo sobreinfectado. Ustedes ya habrán hecho clase de prurigo, supongo, en las cuales le habrán dicho que el prurigo infantil es la afección dermatológica alérgica más frecuente en pediatría. Tienen que reconocerla, familiarizarla y tratarla. Prurigo infantil. Revisen bien. El prurigo, pues las lesiones causan prurito, el niño se rasca, rompen la pequeña ampollita que tiene al centro o la pápula que tienen y abren las puertas al Staphylococcus aureus y crea una celulitis, como ven ahí. Ahora, la celulitis, ¿cuándo hay que hospitalizar? Pueden hacer uso acá del puntaje de Melbourne, en la cual, pues, si hay un puntaje mayor o igual a 4, indica necesidad de tratamiento endovenoso, es decir, indica hospitalización. Generalmente nosotros hospitalizamos y tratamos por vía parenteral una celulitis cuando hay fiebre, cuando la extensión es más grande del tamaño del niño o afecta a párpados. Acá están las dosis de los antiestafilocócicos orales, acá de los parenterales. De los orales le voy a decir, la dicloxacilina es el fármaco clásico para tratar estafilococcus aureus, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene un sabor horrible y muchos niños no lo llegan a tomar. Además, tiene la dificultad que hay que darlo cada 6 horas y con alejado 1 hora o 2 horas de alimentos. Todo eso es una dificultad, por lo cual actualmente usamos más que todo cefalexina, que tiene mejor sabor el jarabe, que se puede dar con o sin alimentos y se puede dar dosis cada 8 horas. Esa es nuestra primera elección actualmente. Clindamicina, yo lo usaría tal vez en lesiones que están produciendo abscesos, pero no está para hospitalizar tanto, o en, este, o en celulitis ontogénica, que va muy bien en esos casos. Esos son los antibióticos endovenosos para Staphylococcus aureus. La gran mayoría de nuestros niños que se hospitalizan con oxacilina o cefazolina, o en todo caso clindamicina. Clindamicina usamos endovenoso mayormente cuando las infecciones son odontogénicas, son osteoarticulares o crean abscesos, ¿no? Y para caso de resistencia a estos tres, usamos vancomicina. Acá hay otra imagen de la vigilancia de mi hospital. Staphylococcus aureus es el cuarta bacteria más detectada, ¿no? Eh, en neonatología y en pediatría. La resistencia del Staphylococcus aureus de los pacientes que llegaron a la emergencia es 20% de resistencia a clindamicina del estafilococo adquirido en la comunidad y 20% resistente a oxacilina, o sea, en la comunidad. O sea, hay un 20% de MARSA, Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad. Es lo que se deduce de este cuadro. Estos son aislamientos de UCI, en las cuales podemos suponer que son aureus procedentes del hospital intrahospitalario. La resistencia para clindamicina eleva a un 50%. Entonces, para un estafilococcus aureus adquirido dentro del hospital, pues no podemos usar clindamicina ni oxacilina. Ahí usamos de frente vancomicina. Las infecciones osteoarticulares, como una artritis séptica, por ejemplo, igualmente hay que tratar estafilococcus aureus. Ya ustedes han visto cómo se trata. Acá están las recomendaciones, los gérmenes que pueden producirlo. Staphylococcus aureus es el más importante después de en toda edad, como ven ustedes. Y muchas gracias por su atención. Disculpe que ha sido muy prolongada la exposición. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No hay preguntas?
Todo claro, doctor. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Gracias por su atención. Disculpen el retraso. Terminamos. Gracias, doctor.